Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Tu marido no te ama. Lleva un año conmigo. Vamos a tener un hijo. La amante dejó atónita a la mujer, presentándose directamente en su trabajo. Al recuperarse, la esposa decidió darle una lección a la dulce parejita de inmediato. Hola, queridos oyentes. ¿De qué ciudad nos acompañan? Escríbanlo en los comentarios, mientras yo comienzo un nuevo relato. Les deseo que pasen agradablemente esta hora con nosotros. La mañana del lunes comenzó como siempre, con el ritual habitual. Esperanza estaba frente al espejo en el amplio baño, dando los últimos toques a su maquillaje. El reflejo mostraba a una mujer que sabía mantener el control. Cabello oscuro impecablemente arreglado, un traje estricto color turquesa que acentuaba su figura esbelta, y ojos en los que se leía la costumbre de controlar la situación. A los 38 años, Esperanza lucía exactamente como debía lucir la subdirectora de una clínica privada. Segura, respetable, confiable. Su apartamento en el distrito exclusivo respiraba prosperidad y gusto impecable. Muebles italianos, cuadros de artistas contemporáneos, orden perfecto en todo, desde los libros colocados hasta las toallas planchadas. Hasta la luz matutina que penetraba por las ventanas panorámicas parecía especialmente seleccionada por un diseñador para crear la atmósfera de una vida exitosa. En la cocina olía a café recién hecho y croissants franceses, que Cipriano siempre pedía de una pastelería cara. Ya estaba sentado a la mesa, hojeando las noticias en su tablet, y lucía tan impecable como siempre. Camisa blanca como la nieve, reloj caro en la muñeca, bronceado ligero que mantenía en el solarium. «Buenos días», dijo Cipriano sin apartar la vista de la pantalla. «El café está en la cafetera, como te gusta». «Gracias». Esperanza se sentó frente a él, sirviéndose café en una delicada taza de porcelana. «¿Planes para hoy?» «3 operaciones, luego reunión con inversores». Cipriano finalmente levantó la vista. «Posiblemente me retrase hasta tarde. ¿No te importa?» Esperanza negó con la cabeza, notando para sí misma con qué frecuencia últimamente él se retrasaba. Pero entonces eso parecía natural. Un cirujano exitoso siempre tiene mucho trabajo. Ella misma a menudo se quedaba en la clínica hasta tarde. «Por cierto», Cipriano dejó el tablet, «el fin de semana podríamos ir a la casa de campo. Hace tiempo que no vamos». «Buena idea», aceptó Esperanza, aunque notó algo antinatural en su voz, como si hubiera planeado esta conversación de antemano. Terminaron el café en el silencio habitual, cada uno pensando en sus asuntos. Esperanza reflexionaba sobre el día que le esperaba. Hoy debían entregar equipo nuevo para el departamento de cosmetología y necesitaba supervisar la instalación. Cipriano revisaba mensajes en su teléfono, escribiendo respuestas de vez en cuando. Cipriano se fue primero, dejando tras de sí un aroma apenas perceptible de perfume caro y una cama arrugada. Esperanza notó en su camisa una huella apenas distinguible de lápiz labial en el cuello, pero entonces pensó que era casualidad. Ayer habían estado en una fiesta corporativa en la clínica, y muchos colegas se besaban al saludarse. Su relación hacía tiempo que había adquirido la regularidad de un reloj suizo. Café matutino en silencio, conversaciones nocturnas sobre el trabajo, fines de semana en la casa de campo. Esperanza no se quejaba. La estabilidad le parecía señal de relaciones maduras, esa misma armonía a la que aspiran todas las personas razonables después de una juventud tormentosa. Recordando su encuentro hace 15 años, cuando ella era una joven enfermera y él un residente ambicioso, Esperanza a menudo pensaba en lo lejos que habían llegado ambos. Entonces su romance era apasionado e impredecible, lleno de planes para el futuro y sueños sobre hijos. Ahora les parecía que habían alcanzado ese punto de equilibrio, donde cada uno conoce su lugar y sus obligaciones. La clínica la recibió con el zumbido habitual de los aires acondicionados y el olor a desinfectante, que hacía tiempo no notaba, habiéndose convertido en parte del aire que respiraba. Los pasillos de vidrio reflejaban la luz matutina, creando la ilusión de un palacio de cristal, donde cada uno conocía su lugar y cumplía su papel en un mecanismo perfectamente ajustado. En el vestíbulo sonaba suavemente música clásica, y las recepcionistas en batas blancas, como la nieve, recibían a los primeros pacientes del día.
Buenos días, doctora Esperanza, la saludó la recepcionista Marisol, entregándole una carpeta con documentos. Reunión a las 9, después consultas hasta las 2 y a las 3 tiene una cita con los proveedores de equipo. Por cierto, llamaron del departamento de cosmetología. Quieren aclarar detalles sobre el nuevo láser. Bien, les llamaré después de la reunión. Esperanza asintió, pasando la vista por el horario. ¿Y qué hay con la paciente que se quejó de una reacción alérgica? Todo arreglado, los análisis mostraron que es intolerancia individual al medicamento. Cambiamos el esquema de tratamiento. Marisol informaba eficientemente sobre los asuntos actuales, demostrando esa coordinación de trabajo de la que Esperanza se enorgullecía. El día prometía ser intenso, pero predecible, exactamente como le gustaba. El control sobre la situación siempre había sido su punto fuerte. Ese rasgo de carácter que la había ayudado a ascender de enfermera ordinaria a subdirectora de una prestigiosa clínica. La reunión transcurrió en el régimen habitual: discusión de nuevos protocolos de tratamiento, cuestiones sobre horarios de trabajo del personal, pequeños problemas administrativos que se resolvían rápida y eficientemente. Doctor Aguilar se dirigía a Esperanza, al jefe del departamento terapéutico. ¿Cómo van las cosas con la implementación del nuevo sistema de citas para pacientes? El personal se está adaptando más rápido de lo esperado, respondió el médico mayor. Creo que para el fin de semana habremos pasado completamente al nuevo sistema. ¡Excelente! ¿Y qué hay con la capacitación del personal junior? Los cursos comienzan el próximo mes. Ya se han presentado solicitudes para 20 personas. Esperanza se sentía como directora de orquesta, donde cada músico conocía su partitura de memoria. Este papel le gustaba. Le daba sensación de necesidad y control sobre la situación. Después de la reunión comenzó la consulta de pacientes. Esperanza siempre se enorgullecía de que, a pesar de su puesto administrativo, no perdía contacto con la medicina. Cada lunes atendía a pacientes y este tiempo era especialmente valioso para ella. Una oportunidad de recordar para qué se había iniciado todo esto. Primero llegó una mujer joven con quejas de fatiga constante. Esperanza la escuchó atentamente, ordenó análisis adicionales, explicó las posibles causas del malestar. En los ojos de la paciente se leía gratitud, ese especial reconocimiento que sienten las personas cuando sienten que realmente las escuchan y comprenden. Dalila se dirigió a la segunda paciente, una mujer mayor, estudiando los resultados de los análisis. Los indicadores han mejorado, pero recomiendo continuar el curso por un mes más. Su organismo lenta, pero seguramente se está recuperando. Doctora, ¿ya puedo empezar a hacer gimnasia?, preguntó la mujer con esperanza en la voz. Puede, pero con mucho cuidado. Comience con 10 minutos al día, evite movimientos bruscos. En 2 semanas podrá aumentar la carga. La paciente asentía agradecida, y en sus ojos se leía ese mismo reconocimiento por el cual valía la pena soportar las interminables reuniones y la rutina administrativa. Esperanza se sentía necesaria, útil en su lugar. Cerca de las 2 de la tarde, cuando la consulta estaba llegando a su fin, Marisol asomó al consultorio con una expresión algo desconcertada. Doctora Esperanza, hay una joven para usted. Dice que es un asunto personal y muy urgente. No da su nombre, pero se ve, bueno, muy decidida. En la voz de la recepcionista se sentía inseguridad. Le ofrecí que sacara cita, pero insiste que debe verla a usted específicamente y específicamente ahora. Esperanza levantó las cejas. Las visitas personales en la clínica eran raras. Todos los conocidos preferían llamar con anticipación. Bien, hágala pasar. Solo primero despida al último paciente. 1 minuto después entró al consultorio una joven que inmediatamente llamó la atención por su apariencia. Joven, no más de 25, con largo cabello rubio, arreglado por un estilista profesional, y una figura que incluso bajo un modesto, pero evidentemente caro vestido, lucía impecable. En su cuello colgaba una delgada cadena de oro con un elegante colgante. La manicura era perfecta, y el maquillaje parecía recién hecho por un maquillador. Pero lo que más impresionó fue la mirada, segura, casi desafiante, la mirada de una persona que no vino a pedir, sino a declarar. ¿Es usted la doctora Esperanza? La voz de la joven era melodiosa,
pero en ella se sentía una nota de acero, como la que tienen las personas acostumbradas a salirse con la suya. Sí, la escucho. Esperanza con un gesto invitó a la visitante a sentarse, calculando mentalmente quién podría ser. ¿Una paciente? ¿Familiar de un paciente? ¿Periodista? ¿Representante de alguna compañía farmacéutica? La joven se sentó, cruzando elegantemente las piernas en zapatos caros, y miró fijamente a Esperanza. En el aire se cernió un extraño silencio, lleno de tensión indefinida. En el consultorio solo se escuchaba el suave zumbido del aire acondicionado y los sonidos lejanos del pasillo. «Me llamo Aileen», finalmente pronunció la desconocida, y en su voz apareció una entonación que hizo que Esperanza se pusiera en guardia. «Vine a hablar con usted sobre su marido». El corazón de Esperanza dio un vuelco. En su cabeza pasó el pensamiento de un accidente, del hospital, de algo terrible que podría haberle pasado a Cipriano. Las manos involuntariamente se apretaron en puños. «¿Pasó algo?», preguntó rápidamente, ya mentalmente alcanzando el teléfono. «En cierto sentido, sí». Aileen sonrió ligeramente, y esa sonrisa le pareció a Esperanza depredadora, como la de un gato jugando con un ratón. «Pasó que su marido lleva más de un año viéndose conmigo, y estamos esperando un hijo». Las palabras golpearon como una ola fría. Esperanza sintió como todo dentro se congelaba, como si el tiempo se hubiera detenido en este luminoso consultorio con sus olores y sonidos habituales. La boca se secó instantáneamente y en las sienes comenzó a palpitar. Miraba a la joven y no podía creer lo que había escuchado. El mundo parecía haberse inclinado, perdiendo su estabilidad habitual. «Perdone, ¿qué dijo?». La voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. «Su marido, Cipriano, lleva más de un año engañándola conmigo». Aileen pronunció esto con tal simplicidad, como si estuviera informando el pronóstico del tiempo. «Al principio solo nos veíamos, y ahora vamos a tener un hijo. Él, por supuesto, aún no sabe del embarazo, pero decidí hablar primero con usted». «¿Por qué vino a mí?». Esperanza se sorprendió de la firmeza de su propia voz. Los años de trabajo administrativo le habían enseñado a mantener la cara incluso en las situaciones más inesperadas. «Porque considero juego limpio advertirle». Aileen se reclinó en el respaldo de la silla, claramente disfrutando del efecto producido. «Cipriano decía que su matrimonio hace tiempo es una formalidad, que viven como vecinos, pero decidí asegurarme yo misma y decirle la verdad. Él me ama, y con usted se queda solo por costumbre y miedo a los cambios». Cada palabra cortaba como una cuchilla. Esperanza trataba de encontrar mentira en las palabras de la joven. Esperaba que fuera una broma cruel de alguien o venganza, pero la intuición le decía: «Aileen dice la verdad. Demasiados detalles, tono demasiado seguro, demasiado preciso, golpe en los puntos dolorosos». «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó Esperanza, sin entender ella misma por qué necesitaba esta información. «Nos conocimos en esa conferencia médica del año pasado, en primavera». Aileen compartía gustosa los detalles, como si contara una agradable historia de amor. «Yo trabajaba allí como modelo para la presentación de procedimientos cosmetológicos. Cipriano se acercó a conocerme durante el coffee break. Dijo que era la chica más hermosa que había visto. Al principio solo tomábamos café, hablábamos de la vida, de planes, y luego él alquiló un apartamento en el centro, donde nos encontramos. Dice que con usted hace tiempo no tiene intimidad, que se convirtieron en socios de negocios, no en esposos». Esperanza escuchaba y sentía cómo algo frío se extendía en su pecho. Los recuerdos del último año pasaban por su cabeza. Los frecuentes retrasos de Cipriano en el trabajo, los repentinos viajes de negocios, su distracción en casa, el nuevo perfume que él explicó como cambio de imagen, las extrañas llamadas que atendía en otra habitación. «¿Él sabe que vino a verme?». La voz sonaba mecánicamente. «No, es mi iniciativa». Aileen se enderezó y en su postura se leía orgullo por su propia determinación. «Entienda, estoy cansada de esta incertidumbre. Tengo 24 años, no quiero ser amante toda la vida. Y ahora, cuando habrá un bebé, Cipriano debe tomar una decisión. Y decidí ayudarlo en esto, poniendo todos los puntos sobre las íes».
En la voz de la joven sonaba tal seguridad en su propia razón que Esperanza sintió un ataque de náusea. Aileen evidentemente se consideraba ganadora en una competencia de cuya existencia la segunda participante ni siquiera sospechaba. ¿Estás segura del embarazo?, preguntó Esperanza, aferrándose a la última esperanza. Absolutamente. Tercera semana. Aileen puso la mano sobre el vientre con tal ternura, como si el niño ya hubiera nacido. Cipriano estará feliz cuando se entere. A menudo decía que le gustaría tener más hijos, pero usted está en contra. Esto fue otra bofetada. Ella y Cipriano efectivamente no tenían hijos. Primero interfirió la carrera, luego aparecieron problemas que pospusieron para después, y después simplemente dejaron de discutir este tema. La última vez que hablaron de niños fue hace unos 3 años, y entonces Cipriano dijo que era pronto todavía, que primero había que estabilizar el negocio. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Esperanza con tono uniforme. Quiero que lo deje ir. Aileen se inclinó hacia adelante y en sus ojos se encendió una chispa de hazaña. Que le dé el divorcio sin escándalos ni pretensiones. Cipriano es demasiado decente para simplemente irse de la familia. Se atormentará con el sentimiento de culpa. Pero si usted misma toma la decisión... Entiendo. Esperanza se levantó de la mesa. Gracias por la sinceridad. Aileen evidentemente esperaba otra reacción. En su rostro apareció sorpresa, mezclada con decepción. Ella, obviamente, contaba con lágrimas, histeria, súplicas de no destruir la familia. ¿Y qué va a hacer?, preguntó con curiosidad. Pensar, respondió brevemente Esperanza. Adiós. Después de que la joven se fuera, Esperanza cerró con llave la puerta del consultorio y se hundió en el sillón. El silencio zumbaba en los oídos y afuera continuaba la vida normal. Pasaban coches, caminaba gente, brillaba el sol. El mundo no se detuvo porque su propio mundo acabara de derrumbarse. Las manos temblaban, en la boca había amargura y en la cabeza giraba solo un pensamiento. ¿Cómo pude no darme cuenta? Extrañamente, no había lágrimas. En su lugar, en el pecho crecía una especie de calma fría, similar a la que llega antes de una operación difícil. Esperanza siempre sabía recomponerse en momentos críticos, y ahora esta habilidad se activó automáticamente. Sacó el teléfono y abrió las fotos, sus imágenes conjuntas con Cipriano del último año. Ahora mucho se veía bajo una nueva luz, su mirada ausente en las fiestas familiares, la renuencia a ir de vacaciones juntos, los besos formales de despedida. ¿Cómo pudo no darse cuenta? Y lo principal, ¿por qué no quiso darse cuenta? Recordó episodios extraños. Cómo de repente empezó a ir al gimnasio, diciendo que el médico le aconsejó moverse más. Cómo cambió el peinado, explicándolo con el deseo de verse más joven para los pacientes. Cómo empezó a usar ropa interior nueva, que supuestamente compró casualmente en un viaje de negocios. Cómo empezó a tomar vitaminas para aumentar la resistencia. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Abajo en el parque florecían las jacarandas. Sus flores violetas cubrían el suelo, como una alfombra lila. La vida continuaba, y ella también debía continuar. Pero cómo sería, dependía solo de ella. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció Cipriano. «Hola, querida». La voz del marido sonaba como siempre, cálida y familiar. «¿Cómo estás? ¿No muy cansada?» «Todo normal», respondió Esperanza, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su voz. «Trabajando». «Excelente. Hoy puedo retrasarme. Tenemos un consejo médico por un paciente difícil. No me esperes para cenar». En la voz se escuchaba la misma entonación que siempre cuando informaba sobre retrasos. «Consejo médico». Esperanza casi sonrió. Ahora sabía cómo se llamaban sus encuentros con Aileen. «Por supuesto, querido. Hasta luego». Colgó y miró su reflejo en la pantalla negra del teléfono. La mujer que la miraba desde allí ya no era la misma Esperanza que por la mañana se maquillaba en el baño. Era otra mujer, más dura, más decidida. Esperanza volvió a la mesa y sacó un cuaderno. Los años de trabajo en medicina le habían enseñado una regla importante. Antes de tratar una enfermedad, hay que hacer un diagnóstico preciso. Y para eso se requiere información completa. Comenzó a anotar todo lo que recordaba sobre el comportamiento de Cipriano durante el último año. Fechas cuando se retrasaba, llamadas extrañas que atendía en otra habitación,
Nuevos hábitos, cambios en su intimidad, compras inesperadas, cambios en la rutina diaria. El cuadro se formaba deprimentemente claro. Luego Esperanza abrió la laptop y comenzó a estudiar la legislación familiar. Siempre había sido una persona metódica, y ahora este rasgo de carácter le servía como nunca. Si le tocaba jugar, entonces jugaría siguiendo todas las reglas. El tiempo se acercaba al final del día laboral, cuando Esperanza finalmente dejó los documentos y tomó el teléfono. Necesitaba un aliado, una persona en quien pudiera confiar, y tenía esa persona. Efraín respondió después del primer timbrazo. «¿Esperanza? ¿Pasó algo?» En la voz del viejo amigo se escuchaba sincera preocupación. «Efraín, necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte esta noche?» «Por supuesto. ¿Dónde y cuándo?» «En Casablanca a las 8. ¿Y Efraín?» Esperanza hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Ahora el juego comienza según mis reglas». El restaurante Casablanca recibió a Esperanza con luz tenue y aroma de café recién hecho, mezclado con olor a cuero caro y perfumes franceses. Este lugar siempre se asociaba para ella con reuniones de negocios y conversaciones importantes. Aquí no había personas casuales, solo aquellos que valoraban la confidencialidad y la calidad. Efraín ya la esperaba en una mesa esquinera, hojeando documentos y mirando de vez en cuando el reloj. El abogado de 42 años lucía tan impecable como siempre. Traje oscuro, barba cuidada con canas, ojos castaños atentos tras gafas caras. Al ver a Esperanza, se levantó a su encuentro. «Esperanza, ¿te ves diferente?», dijo Efraín, ayudándola a quitarse el abrigo. «¿Pasó algo?» Pasaron muchas cosas. Esperanza se sentó frente a él, notando para sí misma que Efraín, como siempre, sabía leer a las personas. «Gracias por aceptar reunirte tan rápido. Nos conocemos hace 15 años y nunca llamaste con esa entonación en la voz». Efraín hizo una seña al camarero. «2 expresos, por favor, y tráiganos algo más fuerte. Tequila, bueno». Esperanza calló mientras el camarero se retiraba, reuniendo sus pensamientos. ¿Cómo contar lo que pasó hoy? ¿Por dónde empezar esta historia que dio vuelta toda su vida en pocas horas? «Cipriano me engaña», pronunció finalmente, sorprendiéndose de lo simple que sonaron estas palabras. «Más de 1 año. Van a tener un hijo». Efraín se congeló con la taza en las manos. En su rostro se reflejaron sorpresa, luego ira, después compasión, toda una gama de emociones en pocos segundos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó en voz baja. «Su amante vino a verme al trabajo hoy, joven, hermosa, embarazada y muy segura de sí misma». Esperanza bebió el tequila, sintiendo cómo el alcohol quemaba la garganta. «Exige que le dé a Cipriano el divorcio sin escándalos». «¡Qué descaro!», Efraín golpeó el puño en la mesa. «Venir a la esposa y plantear ultimátums». ¿Sabes qué es lo más interesante?». Esperanza sonrió con amargura, y en esa sonrisa no había nada alegre. «No lloré, nada. Al contrario, tuve una sensación asombrosa de claridad, como si se hubiera caído un velo de los ojos». Efraín estudiaba atentamente su rostro. Durante los años de trabajo como abogado, había visto diferentes reacciones a la traición: histerias, depresiones, intentos de negar lo obvio. Pero lo que veía ahora en los ojos de Esperanza le era desconocido. «¿Qué planeas hacer?», preguntó con cautela. «Por eso te llamé». Esperanza se inclinó más cerca. «Necesito información sobre nuestros activos comunes, detallada. Sospecho que Cipriano no es tan simple como parece». «¿Te refieres a ingresos ocultos?». «Me refiero a todo. Cuentas, bienes raíces, inversiones. Algo me dice que él se preparó para este desarrollo de acontecimientos con anticipación». Efraín asintió, sacando un cuaderno de su portafolio. «Bien, cuéntame todo lo que sabes sobre sus finanzas. ¿A nombre de quién está el apartamento?». «Oficialmente de los dos, pero el pago inicial lo hizo Cipriano con dinero que obtuvo de la venta de un coche antes de la boda». Esperanza fruncía el ceño, recordando detalles. «La clínica también la abrió con sus propios fondos. Yo solo ayudé con las licencias y permisos». «¿Y la casa de campo?». «La compramos ya casados, pero el contrato está a su nombre». Dijo que así era más fácil con los impuestos. Efraín anotaba,
haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuanto más se enteraba, más sombría se volvía su cara. Esperanza, me temo que tus sospechas están fundadas. Parece que Cipriano realmente se preparó. En caso de divorcio puedes obtener mucho menos de lo que esperas. Esperanza sintió cómo en el pecho subía una sensación familiar, la misma que experimentan los cirujanos antes de una operación difícil. El hazaña de una tarea compleja que requiere todas las habilidades y conocimientos. Entonces hay que jugar más inteligentemente, dijo con calma. ¿Qué puedes averiguar extraoficialmente? Mucho. Tengo conocidos en Hacienda, en los bancos. Pero esto requerirá tiempo. Efraín hizo una pausa. Y hay otra pregunta. ¿Estás segura de que quieres ir hasta el final? Tal vez valga la pena intentar hablar con Cipriano, aclarar. Efraín, Esperanza lo interrumpió. Si hubieras visto a esa chica hoy, no vino a advertir sino a celebrar la victoria. Ya se ve como la nueva esposa de un cirujano exitoso. ¿Y sabes qué? Puede llegar a serlo, pero no a mi costa. En su voz sonaba tal determinación que Efraín entendió. Era inútil disuadirla. La mujer que estaba sentada frente a él ya no era esa suave y confiada Esperanza que él conocía desde hace 15 años. Bien, comenzaré las verificaciones mañana mismo. ¿Y qué harás en casa? ¿Cipriano no sospechará nada? Pensé en eso. Esperanza terminó el tequila. Interpretaré el papel de esposa que no sabe nada, al menos hasta que tenga el cuadro completo. Estuvieron en el restaurante una hora más, discutiendo detalles y posibles variantes del desarrollo de los acontecimientos. Cuando Esperanza finalmente llegó a casa, ya eran las 10:30. Cipriano no estaba. Otro consejo médico se había alargado. El apartamento la recibió con silencio y un aroma apenas perceptible de perfume caro, no el suyo. Esperanza pasó al dormitorio, encendió la televisión y se sentó en la cama. Necesitaba acostumbrarse a la nueva realidad, al nuevo papel. Cipriano regresó cerca de medianoche. Lucía ligeramente despeinado y contento. Al ver a su esposa leyendo una revista médica, sonrió. ¿Aún no duermes?, preguntó besándola en la coronilla. ¿Cómo estuvo el día? Normal, respondió Esperanza, sin levantar los ojos de la página. ¿Y tu consejo médico? Difícil, pero lo logramos. Cipriano bostezó. Paciente en estado grave, tuvimos que quedarnos. Qué actor tan talentoso, pensó Esperanza, observando a su marido. Ninguna señal de vergüenza, culpa o incomodidad. Lucía exactamente como debía lucir un médico cansado después de un día difícil. Por cierto, Cipriano se quitaba la camisa. El fin de semana puede surgir una operación urgente. Paciente privado, paga bien. ¿No te importa si cancelo nuestros planes con la casa de campo? Por supuesto que no me importa. Esperanza continuó leyendo. El trabajo es más importante. Eres la esposa más comprensiva del mundo. Cipriano se sentó en el borde de la cama. ¿Sabes? A veces pienso que tuve una suerte increíble contigo. La ironía de la situación era tan obvia que Esperanza apenas contuvo la risa. En su lugar, levantó los ojos y sonrió con esa misma sonrisa cálida que le había dado durante 15 años. Y yo tuve suerte contigo, dijo sinceramente. Era verdad. Si no fuera por Cipriano, nunca habría descubierto de qué era capaz. No habría descubierto en sí misma esta fría determinación, esta mente estratégica, esta capacidad de jugar juegos cuyas reglas dicta ella misma. A la mañana siguiente, Esperanza llegó al trabajo con un plan concreto. Lo primero que hizo fue visitar a la contadora principal de la clínica de Cipriano, una mujer mayor llamada Remedios, que trabajaba con ellos desde los tiempos de la fundación. «Buen día, Remedios». Esperanza se sentó en el sillón frente al escritorio de la contadora. «Tengo una petición delicada para usted». «La escucho, doctora Esperanza». La mujer mayor dejó la calculadora. «Cipriano me pidió que aclarara algunos detalles financieros para la declaración de impuestos. ¿Podría mostrarme los informes de ingresos de la clínica del último año?» Remedios frunció ligeramente el ceño. Normalmente el doctor Cipriano se ocupa de estas cuestiones él mismo. «Lo sé, pero ahora está muy ocupado preparándose para una operación difícil». Esperanza esbozó una sonrisa comprensiva. «Y a los de Hacienda no les gusta esperar». Por supuesto, por supuesto».
La contadora se apresuró, sacando carpetas. Aquí están los informes por trimestres, aquí los certificados de ingresos. Esperanza estudiaba atentamente las cifras, haciendo anotaciones en el cuaderno. El cuadro se dibujaba interesante. Los ingresos de la clínica en el último año habían crecido significativamente, pero el salario oficial de Cipriano permanecía igual. ¿A dónde fue el dinero? ¿Y qué es esta partida de gastos? Esperanza señaló una línea con una suma grande de $150,000. Servicios de consultoría, respondió Remedios. El doctor Cipriano contrató consultores externos para optimizar el trabajo. Entiendo. ¿Y puedo ver los contratos con estos consultores? Esos documentos se guardan en la caja fuerte del doctor Cipriano. La contadora se veía cada vez más preocupada. Tal vez sea mejor que hable directamente con él. Sí, por supuesto. Esperanza cerró el cuaderno. Muchas gracias por la ayuda. Al salir de la oficina de la contadora, Esperanza sentía satisfacción. Se había encontrado la primera pista. Ahora había que actuar con más cuidado. En el descanso del almuerzo, decidió hacer un pequeño experimento. Tomando el teléfono, Esperanza marcó el número que había memorizado de la tarjeta dejada por la mañana en su escritorio. ¿Aló? La voz familiar respondió después del tercer timbrazo. Soy la madre del doctor Cipriano, pronunció Esperanza, cambiando la voz. ¿Podría decirle que tenemos problemas familiares y que debe venir urgentemente? Una pausa de un segundo. Luego una voz asustada. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Necesita ir al hospital? No al hospital, a casa. Son asuntos familiares. Esperanza colgó. El experimento tuvo éxito. 20 minutos después, Cipriano llamó. ¿Mamá llamó? La voz sonaba preocupada. ¿A mí? No. Esperanza hizo un tono sorprendido. ¿Qué pasó? No sé. Alguien llamó a Eileen y dijo de mi parte. Qué extraño. Probablemente una llamada equivocada. ¿Eileen? Esperanza fingió curiosidad. ¿Quién es? Ah, es una nueva enfermera en el quirófano. Cipriano titubeó. Confundieron el número, aparentemente. Nueva enfermera. Esperanza sonrió con ironía. Cipriano evidentemente no estaba preparado para tales sorpresas. Entiendo. No pasa nada, dijo con calma. Después de esta conversación, Esperanza comprendió. Eileen estaba nerviosa, y eso significaba que no estaba tan segura de sí misma como quiso mostrar ayer. Esto se podía usar. El resto del día transcurrió en el régimen habitual, pero Esperanza ya estaba haciendo planes para mañana. Planeaba hacer una visita a los padres de Eileen. La dirección no fue difícil de encontrar. La joven imprudentemente mencionó ayer que vivía con sus padres en el distrito de Miraflores. Por la noche, cuando Cipriano nuevamente se retrasó en el trabajo, Esperanza se sentó frente a la computadora y comenzó a estudiar información sobre Eileen en las redes sociales. La joven resultó no ser muy cuidadosa. En su perfil había muchas fotos, información sobre trabajo, amigos, familia. Los padres de Eileen tenían una pequeña tienda de ropa infantil. Gente sencilla, al parecer, muy orgullosos de su hermosa hija. En las fotos del año pasado, Esperanza notó regalos caros que claramente no correspondían a los ingresos de la familia. Joyas, bolsos, viajes a resorts. Así que Cipriano no escatimó en el mantenimiento de la amante, pensó Esperanza. Cuando el marido regresó a casa cerca de las 11, Esperanza ya estaba en la cama con un libro. Cipriano lucía contento y relajado. ¿Cómo estás?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Normal. ¿Y tu operación? Difícil, pero exitosa. Cipriano bostezó. Sabes, a veces pienso que es hora de retirarme de la práctica activa. Ocuparme solo de cuestiones administrativas. ¿Por qué de repente? Esperanza dejó el libro. Me canso. Quisiera pasar más tiempo en casa contigo. Se inclinó y la besó en la frente. Tal vez deberíamos pensar en tener hijos, antes de que sea tarde. El cinismo de estas palabras simplemente asombraba. Hablar de hijos con la esposa cuando la amante ya está embarazada. No todos son capaces de eso. Esperanza sintió como dentro subía una ira fría. ¿Realmente lo quieres?, preguntó suavemente. Sí, he pensado mucho en esto últimamente. Cipriano se acostó junto a ella. Hemos logrado todo lo que queríamos en la carrera. Es hora de pensar en una familia real. Familia real.
Esperanza cerró los ojos, luchando con el deseo de decirle todo lo que pensaba de él. Pero sería un error. Por ahora debía interpretar el papel de esposa amorosa. Yo también he pensado en eso, dijo en voz baja. Tal vez tengas razón. Entonces, ¿desde mañana empezamos a intentarlo? Cipriano la abrazó. Esperanza yacía en la oscuridad, sintiendo el peso de su brazo en su cintura, y planeaba el día siguiente. Por la mañana planeaba hacer una visita a los padres de Aileen, y por la noche reunirse con Efraín y conocer los resultados de sus investigaciones. El juego apenas comenzaba, y Esperanza estaba lista para jugar hasta el final victorioso. Cipriano le había enseñado una lección importante. En esta vida cada uno vela por sí mismo, y ella iba a aplicar esta lección en la práctica. Al quedarse dormida, pensaba en cómo había cambiado en estos 2 días. Ayer por la mañana era una esposa común que confiaba en su marido y creía en su felicidad familiar. Hoy se estaba convirtiendo en una jugadora en un juego peligroso, donde la apuesta era su futuro, y planeaba ganar. A la mañana siguiente, Esperanza llegó al distrito de Barranco más temprano de lo habitual. No había podido dormir después de la conversación con Efraín, y decidió proceder inmediatamente con la implementación del plan. La niebla matutina apenas se disipaba sobre la ciudad dormida cuando estacionó su coche a 2 cuadras de la casa donde vivía Aileen con sus padres. El barrio la recibió con el silencio de patios antiguos y el aroma de bugambillas florecientes. Aquí el tiempo parecía haber ralentizado su paso, creando una atmósfera de vida provinciana pausada en medio de la megalópolis. Ayer por la noche, después de reunirse con Efraín, Esperanza pasó varias horas estudiando información sobre la familia de su rival. Aileen Salgado, 24 años, trabaja como modelo en una agencia de publicidad, vive con sus padres en un apartamento de 3 habitaciones que compraron hace muchos años. El padre, mecánico en un taller, la madre, vendedora en una tienda de ropa infantil. Familia común con sueños comunes, pensaba Esperanza, observando a través de la ventana del café la entrada a la casa de Aileen. Hoy planeaba asestar el primer golpe serio a la autoconfianza de la joven rival. A las 9:30 de la casa salió una mujer de unos 50 años, regordeta, con peinado cuidado y con un abrigo simple pero pulcro. La madre de Aileen se dirigió a la parada de autobús, sin sospechar siquiera que la observaban. Esperanza esperó a que la mujer subiera al autobús y la siguió. Necesitaba actuar rápida y precisamente. Cada día de demora le daba a Cipriano más oportunidades de ocultar activos o idear una nueva estrategia. La tienda Bebitos estaba ubicada en un viejo centro comercial y su vitrina estaba decorada con ropa infantil brillante y juguetes. Esperanza esperó otra media hora, observando el trabajo pausado de la vendedora, y luego entró. «Buen día», dijo amablemente la vendedora levantando los ojos de los cálculos. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hola», Esperanza sonrió. «¿Es usted Soledad, la mamá de Aileen?» La mujer se puso en guardia, pero asintió. «Sí, ¿y usted?» «Me llamo Esperanza. Trabajo con su hija», mintió Esperanza, estudiando la reacción de la mujer. «Aileen me pidió que le dijera que hoy no podrá venir a las sesiones. Se siente mal». «¿Pasó algo?» Soledad se alarmó. Por la mañana parecía estar bien. «Probablemente solo cansancio», Esperanza hizo una pausa. «Aunque, sabe, estoy muy preocupada por Aileen. Ahora está pasando por un periodo tan difícil en su vida personal». «¿En qué sentido?» La voz de la madre se volvió cautelosa. Esperanza miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie en la tienda, y bajó la voz. «Aileen recientemente me contó sobre su amigo, ese hombre casado. Soledad, perdone que me entrometa, pero me parece que él simplemente la está usando». El rostro de la madre de Aileen palideció. «¿Qué hombre casado?», preguntó con voz temblorosa. «¿Usted no sabía?». Esperanza fingió sorpresa. «Aileen lleva más de un año saliendo con un médico casado. Él le promete divorciarse, pero usted entiende con qué frecuencia los hombres dicen esas cosas». Soledad se hundió en una silla, agarrándose el pecho. «Dios mío, y yo pensaba que solo tenía mucho trabajo. Esos regalos, viajes». «Aileen es muy buena chica, pero aún es joven, ingenua», continuó Esperanza con tono suave. «Me parece que ese hombre simplemente le está dando largas.
Para los de su tipo, la familia siempre está en primer lugar, sin importar lo que les prometan a las amantes. ¿Amantes? Soledad sollozó. Mi Ailincita, ¿cómo es posible? No se angustie tanto. Lo principal es abrirle los ojos a tiempo. Esperanza se sentó junto a la mujer. Hable con ella. Explíquele que merece más que ser la novia secreta del marido de otra. Yo no sé qué decir. Soledad se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Dígale la verdad, que la ama y quiere verla feliz, no con el marido de otra, sino con un hombre libre que pueda darle una familia real. Esperanza dejó la tienda con la firme certeza de que las semillas de la duda habían sido sembradas en tierra fértil. Ahora quedaba esperar qué tan pronto germinarían. Tenía la sensación de una partida de ajedrez, donde cada movimiento estaba cuidadosamente pensado, y el oponente aún no sospechaba que el juego ya había comenzado. La siguiente parada fue en la oficina de Efraín. El abogado la recibió con una carpeta de documentos y expresión sombría. «Ya tengo los primeros resultados», dijo sin preámbulos. «Tus sospechas se justifican. Cipriano tiene una cuenta offshore en las Islas Caimán, donde ha estado transfiriendo sumas significativas durante año y medio». «¿Cuánto dinero hay?», preguntó Esperanza sentándose en el sillón. «Por cálculos preliminares, alrededor de $3 millones. Oficialmente son inversiones en desarrollo del negocio médico, pero en realidad el dinero simplemente está ahí, como peso muerto». Esperanza sintió cómo en el pecho subía la sensación familiar de ira fría. 3 millones. Eso es la mitad de sus bienes gananciales, que Cipriano intentaba ocultar. ¿Y qué hay con los bienes raíces? La casa de campo la transfirió a un testaferro, un tal Escobar, que resultó ser un pariente lejano. Formalmente es una venta, pero el dinero quedó en la familia. Efraín hojeaba los documentos. Además, alquila un apartamento en el centro para encuentros con la amante. Contrato por 2 años, pagado por adelantado. ¿Qué previsor? Esperanza sonrió con ironía. ¿Y la clínica? Con la clínica es más complicado. Formalmente no eres copropietaria, aunque participaste en su creación. Pero hay matices con las licencias. Parte de los documentos se tramitaron con tu participación como médico. Esperanza guardó silencio, procesando la información. El cuadro se volvía cada vez más claro. Cipriano se preparaba sistemáticamente para el divorcio, sacando activos de la posible división. ¿Qué haremos? Jugar según sus reglas. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Pero con pequeños cambios. ¿Cuáles? Él piensa que no sé nada y no sospecho. Ese es su principal error. En la voz de Esperanza sonaron notas de acero. Mientras él esté calmando a la amante histérica, yo reuniré todas las pruebas de sus maquinaciones. Hablas como si ya supieras que Aileen está histérica. Pronto lo estará. Después de hablar con mamá, le surgirán dudas. Y la duda es el principio del fin para cualquier amante. Esa misma noche, cuando Cipriano nuevamente se retrasó en el consejo médico, Esperanza decidió asestar otro golpe. Conocía el número de teléfono de Aileen y decidió aprovecharlo. Cambió la voz con ayuda de una aplicación especial que Efraín le había aconsejado instalar en el teléfono. Ahora sonaba como una mujer mayor. «Aló, jovencita», pronunció con voz temblorosa. «Soy la vecina del doctor Cipriano de la casa de campo». «La escucho», Aileen respondió cautelosa. «Verá, es que pasa esto. El doctor Cipriano me pidió que le dijera que mañana vendrá su esposa. Quiere mostrar la casa a una amiga que planea comprar una similar». «¿Cómo?», la voz de Aileen temblaba. «¿Su esposa?». «Pues sí, la doctora Esperanza. Una mujer muy agradable, por cierto. Ella y el doctor Cipriano son una pareja tan hermosa. Tantos años juntos». «Espere», Aileen interrumpió. «¿Qué esposa?». «Cipriano dijo que se están divorciando». «¿Divorciando?», la anciana fingió sorpresa. «¿Pero qué dice, jovencita? Justo hace poco discutían planes de vacaciones. A Argentina van. El doctor Cipriano cuida tan tiernamente a su esposa». Esperanza colgó, imaginando en qué estado se encontraba ahora la joven amante. La duda. Ese es el primer paso hacia el pánico, y el pánico hacia los errores. No pasó ni media hora cuando sonó el teléfono de Cipriano. Esperanza vio cómo él miró nerviosamente la pantalla antes de contestar. «¿Aló?». La voz sonaba cautelosa.
Esperanza no escuchaba lo que le decía Aileen, pero por la reacción del marido podía adivinar. Su rostro cambió de sorpresa a irritación, luego a preocupación. ¿Qué vecina? Cipriano se levantó y salió a otra habitación. Aileen, cálmate. Ahora voy. No, no llores. Es algún malentendido. Regresó después de unos minutos, luciendo preocupado y enojado. Necesito ir urgentemente con un paciente, dijo, poniéndose la chaqueta. Complicación después de la operación. ¿A esta hora? Esperanza miró el reloj. Ya eran casi las 11. A veces pasa, Cipriano se apresuraba. No me esperes, puedo regresar solo por la mañana. Por supuesto, toda la noche tendrás que calmar a la amante histérica, pensó Esperanza, acompañando al marido a la puerta. Ten cuidado, dijo besándolo en la mejilla. Y no te excedas. Gracias, querida. Eres la más comprensiva. Cipriano la abrazó, y en esos abrazos no había ni un gramo de sinceridad. Al quedarse sola, abrió la laptop y comenzó a estudiar información sobre el detective privado que Efraín había recomendado. Si iba a jugar en serio, necesitaba herramientas serias. Al día siguiente, el jueves, Esperanza decidió intensificar la presión. Sabía que Aileen trabajaba como modelo en una agencia de publicidad y decidió hacer una visita a su empleador. La agencia Imagen Plus estaba ubicada en un moderno centro de negocios, y su oficina lucía exactamente como debía lucir la oficina de una exitosa compañía publicitaria. Divisiones de vidrio, carteles brillantes, muebles modernos. Quisiera hablar con el director sobre una colaboración, dijo Esperanza a la recepcionista. El doctor Osvaldo está libre ahora. La chica la condujo al despacho del director. Osvaldo resultó ser un hombre de unos 45 años, con ojos atentos y firme apretón de manos. ¿La escucho?, dijo invitándola a sentarse. ¿En qué podemos ayudar? Tengo una clínica privada. Planeamos una campaña publicitaria. Esperanza sacó una tarjeta. Escuché que trabaja con ustedes una chica muy talentosa, Aileen Salgado. Me gustaría trabajar específicamente con ella. Aileen efectivamente es una de nuestras mejores modelos. El director asintió. Pero ahora tiene algunos problemas. Tal vez debería considerar otras candidaturas. ¿Qué problemas? Bueno, sabe cómo es con las chicas jóvenes. Asuntos personales, nervios. Ayer ni siquiera vino a las sesiones. Dijo que estaba enferma. Y anteayer todo el día estuvo como deprimida. Así que la presión ya está dando resultados, pensó Esperanza. Entiendo, dijo con compasión. ¿Y qué problemas, si no es secreto? Tal vez pueda ayudar de alguna manera. Osvaldo guardó silencio, aparentemente decidiendo si debía compartir detalles. Aileen se involucró con un hombre casado. Finalmente dijo. Parece que le prometió montañas de oro, y ahora algo salió mal. La chica está completamente agotada. Llora constantemente. No puede concentrarse en el trabajo. Qué lástima, Esperanza negó con la cabeza. Sucede tan a menudo con las chicas jóvenes. Creen en las promesas de hombres casados. Y ellos... Exactamente. Y Aileen es tan talentosa, hermosa. Podría encontrar un chico normal, formar una familia. El director suspiró. Pero no, verá usted, se enamoró. Tal vez valdría la pena hablar con ella, sugirió Esperanza. A veces una perspectiva externa ayuda a abrir los ojos sobre la situación. Lo intentamos, solo empeoró. Dice que él pronto se divorciará, que tendrán un hijo. Osvaldo agitó la mano. Juventud. Esperanza dejó la agencia con un sentimiento de profunda satisfacción. El plan funcionaba mejor de lo que esperaba. Aileen ya no lucía tan segura y feliz como anteayer en su consultorio. Por la noche de ese mismo día se reunió con el detective privado, un hombre no muy joven con ojos atentos y modales cuidadosos. Necesito información completa sobre los movimientos de mi marido, dijo directamente. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Qué hace? Entiendo, el detective asintió. ¿Sospecha infidelidad? No sospecho, sé con certeza. Necesito pruebas para el juicio. Bien, fotografías, videos, documentos sobre gastos. Paquete completo. Esto tomará varias semanas. Excelente. Y una petición más. Esperanza se inclinó más cerca. Necesito que mi marido se entere de este seguimiento. No inmediatamente, pero que se entere.
El detective levantó las cejas. Normalmente los clientes piden lo contrario. No soy un cliente normal, Esperanza sonrió. Necesito que empiece a ponerse nervioso. Entendido. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo. Y recuerde, pago por resultados, no por tiempo. El viernes por la mañana, cuando Cipriano se fue al trabajo luciendo cansado e irritado, Esperanza decidió verificar cómo iban las cosas con Aileen. Conocía la dirección del apartamento alquilado donde se encontraban los amantes y decidió hacer una pequeña vigilancia. Estacionándose en la entrada, comenzó a esperar. Cerca del mediodía apareció Cipriano y media hora después, Aileen. La joven lucía pálida y agitada, muy diferente a 3 días atrás. Esperanza esperó a que subieran y llamó al intercomunicador del apartamento vecino. «Disculpe, le habla la compañía administradora», dijo por el auricular. «Tenemos quejas por ruido del apartamento junto al suyo. ¿Podría confirmarlo?» «Ah, sí», respondió una voz masculina. «Ahí realmente hay ruido, especialmente recientemente. Se pelean constantemente». «¿Se pelean?» «Pues sí, pareja joven. La chica llora a menudo, grita algo sobre la esposa y el divorcio, y el hombre trata de calmarla. Ayer incluso quise llamar a seguridad. Pensé que se estaban peleando». «Entiendo, gracias por la información». Esperanza se alejó de la casa con un sentimiento de completa satisfacción. Aileen ya no era esa chica segura de sí misma que 3 días atrás se había presentado en su consultorio con un ultimátum. Ahora dudaba, se ponía nerviosa, peleaba con Cipriano. Y eso significaba que la primera etapa del plan se había completado exitosamente. Ahora había que pasar a medidas más serias. El detective ya había comenzado a trabajar. Efraín reunía pruebas de las maquinaciones financieras y las semillas de dudas sembradas en la cabeza de Aileen ya estaban germinando. En casa la esperaba Cipriano, sombrío e irritado. «¿Cómo estuvo el trabajo?», preguntó Esperanza como si nada. «Difícil», gruñó él. «Muy difícil». «Por supuesto», pensó Esperanza observando a su marido. «Calmar a una amante histérica no es broma». «Tal vez deberías tomarte un día libre», sugirió con cariño. «Te ves agotado». «No puedo, demasiadas cosas que hacer», Cipriano se apartó. «Entonces, al menos pasemos la noche juntos. Hace tiempo que no hablamos normalmente». Cipriano la miró con una expresión extraña, como si la viera por primera vez. «Sí, tienes razón. Hace tiempo». Pasaron la noche viendo una película, y Esperanza interpretó el papel de esposa amorosa tan hábilmente que casi se lo creyó ella misma. Casi, porque sabía. Mañana comenzaría una nueva etapa del juego, y planeaba ganar esta partida. Al quedarse dormida junto a su marido, que ya roncaba, hundido en un sueño pesado, Esperanza pensaba en lo rápido que cambia la vida. 3 días atrás era una esposa engañada, y hoy, una estratega experimentada que metódicamente destruye los planes del oponente. Y lo más sorprendente, le gustaba. Por primera vez en muchos años se sentía realmente viva. El sábado por la mañana llamó el detective. Esperanza atendió la llamada en su consultorio. Había llegado al trabajo más temprano para poder hablar tranquilamente. La clínica los fines de semana trabajaba en régimen limitado, y aquí no había que temer oídos indiscretos. «Tengo información interesante para usted». La voz de Silvestre sonaba profesionalmente contenida. «Su esposo efectivamente lleva una doble vida. Ayer registré un encuentro en el apartamento del centro que duró 4 horas. ¿Hay fotografías?» «Por supuesto, las primeras fotos que se lograron tomar en estos días. Pero eso no es todo. El doctor Cipriano realiza operaciones financieras que pueden interesarle. Grandes transferencias a cuentas de terceros». Esperanza sintió cómo se aceleraba el pulso. Finalmente aparecían pruebas concretas. «¿Cuándo podemos reunirnos?» «Hoy por la noche. Traeré todos los materiales». Después de hablar con el detective, Esperanza abrió la laptop y entró al sitio de una agencia inmobiliaria. Se le había ocurrido una idea que podría ser el movimiento decisivo en esta partida. Si Cipriano alquila un apartamento para encuentros con Aileen, ¿por qué no alquilar el vecino? El agente inmobiliario resultó ser un joven agradable. Con gusto le mostró varias opciones en el mismo edificio en el distrito de San Isidro. «El apartamento 107 es muy bueno», decía abriendo la puerta. «Vecinos tranquilos, buena remodelación, muebles incluidos en el alquiler».
Esperanza examinó el lugar. Apartamento estándar de una habitación con buena insonorización. Pero lo principal estaba justo frente al apartamento 105, donde se encontraban Cipriano y Aileen. «Me conviene», dijo. «¿Se puede hacer un contrato por 6 meses?» «Por supuesto, solo el depósito y el primer mes por adelantado. No hay problema». Al hacer los documentos, Esperanza sentía la hazaña del cazador que acecha a su presa. Ahora tendría la oportunidad de controlar cada movimiento del marido infiel. Por la noche en el apartamento alquilado se reunió con el detective. Silvestre extendió sobre la mesa fotografías y documentos. «Aquí están las primeras fotos que se lograron tomar», mostraba. «El doctor Cipriano y la joven entran al portal. Salen después de varias horas. Y aquí los extractos bancarios. Transferencias regulares a la cuenta de una tal Aileen Salgado». Esperanza estudiaba las fotografías, en las que su marido lucía relajado y feliz, tal como no lo había visto en casa desde hacía muchos meses. «¿Cuánto le transfiere?» «En promedio $5,000 al mes, más el pago de este apartamento, regalos, viajes». «Entiendo. ¿Y qué hay con las cuentas offshore?» «Ahí es más complicado, pero mi conocido en Hacienda confirmó. Hay movimiento de grandes sumas. Si es necesario, se puede iniciar una auditoría». Esperanza asintió, guardando los documentos en una carpeta. El plan comenzaba a adquirir contornos claros. «Silvestre, ¿puede organizar para que Cipriano note el seguimiento?» «Casualmente, por supuesto», el detective sonrió. «Puedo. Tengo un ayudante no muy experimentado. Que se deje ver un poco». «Excelente. En una semana o 2. Por ahora que piense que todo está bajo control». Al día siguiente, el domingo, Esperanza decidió asestar otro golpe a la tranquilidad de Aileen. Sabía que la joven iba al gimnasio cerca de la agencia y decidió organizar un encuentro casual. El club de fitness Vital la recibió con aroma a cloro y sonidos de música moderna. Esperanza compró un pase de un día y se dirigió al vestuario de mujeres, donde, como había calculado, se cambiaba a Aileen. La joven lucía aún peor que esta semana. Pálida, con círculos oscuros bajo los ojos. Evidentemente había perdido peso. Al ver a Esperanza, se congeló con la toalla en las manos. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?» La voz temblaba de emoción. «Ah, es usted». Esperanza fingió sorpresa. «Aileen, ¿verdad? Nos vimos la semana pasada en mi consultorio». «Sí, nos vimos». Aileen evidentemente no sabía cómo comportarse. «Sabe, pensé en nuestra conversación». Esperanza comenzó a cambiarse a ropa deportiva. «Y decidí que tiene razón. Tal vez realmente es hora de cambiar algo en las relaciones». Aileen se giró bruscamente. «¿Qué quiere decir?» «Hablé con Cipriano. Le insinué que sé sobre su relación». Esperanza se ataba las zapatillas. Se desconcertó tanto. Aparentemente, no esperaba que yo pudiera ser tan comprensiva. «¿Él le habló de mí?» «No inmediatamente, por supuesto. Primero trató de negarlo, pero luego confesó». Esperanza se levantó y miró a Aileen. «¿Sabe qué es lo más interesante?» Dijo que aún no está listo para cambios serios, que necesita tiempo para pensar. El rostro de Aileen palideció aún más. «¿Tiempo para pensar? Pero nosotros vamos a tener un hijo». «Sí», lo mencionó. Dijo que esto complica la situación. Esperanza hizo una pausa. «Aileen, perdone la franqueza, pero tal vez no debería apresurar los acontecimientos. A los hombres no les gusta cuando los obligan a tomar decisiones bajo presión». Pero él prometió. Prometer y hacer son cosas diferentes, especialmente cuando se trata de cambios cardinales en la vida. Aileen se hundió en el banco y Esperanza vio que la joven estaba al borde de las lágrimas. «Lo amo tanto», susurró con voz temblorosa. «Estoy dispuesta a esperar lo que sea necesario». «Por supuesto, puede esperar, pero piense, tiene 24 años, es joven, hermosa. ¿Vale la pena gastar los mejores años esperando?» Esperanza tomó la bolsa deportiva y se dirigió a la salida. «Le deseo suerte, Aileen. Espero que tome la decisión correcta». Al salir del vestuario, Esperanza sintió satisfacción. Un poco más y Aileen misma comenzaría a dudar de la corrección de su elección. El lunes por la mañana, Efraín llamó con noticias. «Esperanza, tengo información sobre ese Escobar a quien se transfirió la casa de campo». La voz del abogado sonaba emocionada. «Es el primo segundo de Cipriano.
Alcohólico con grandes deudas. El trato es evidentemente ficticio. ¿Se puede probar? Se puede, si actuar correctamente. Pero hay información aún más interesante. Cipriano planea vender la clínica. Esperanza sintió cómo se le helaba la sangre. ¿De dónde sabe esto? Mi conocido en la notaría vio el proyecto de contrato. El comprador es una compañía offshore. La suma es seria, $20 millones. ¿Quiere vender la clínica y desaparecer? Parece que sí. Todos los activos se están sacando. Queda solo la cáscara vacía de la vida familiar. Esperanza guardó silencio, procesando lo escuchado. Así que Cipriano planeaba no solo el divorcio, sino la completa desaparición de su vida, junto con todo el dinero. Efraín, hay que actuar más rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? A juzgar por los documentos, el trato está planeado para fin de mes, es decir, unas 3 semanas. Entonces lanzamos el plan B. ¿Recuerda? Discutimos la posibilidad de iniciar una auditoría fiscal. Lo recuerdo. Es un paso serio, Esperanza. No habrá vuelta atrás. Lo entiendo. Pero si no lo detenemos ahora, después será tarde. Ese mismo día, Esperanza envió una carta anónima a la inspección fiscal, adjuntando copias de documentos sobre operaciones financieras sospechosas. Ahora quedaba esperar. Cipriano regresó a casa tarde por la noche, luciendo aún más sombrío que de costumbre. ¿Cómo estás?, preguntó Esperanza, sin apartar la vista del libro. Normal, gruñó él yendo al baño. Cipriano, lo llamó Esperanza. ¿Está todo bien? Últimamente estás como nervioso. Él se detuvo en la puerta y ella vio cautela en sus ojos. Solo mucho trabajo, pacientes difíciles, problemas con el personal. Tal vez deberías tomarte vacaciones, ir a algún lado, descansar. No puedo ahora, periodo demasiado importante. Por supuesto, pensó Esperanza. La venta de la clínica es realmente un periodo importante. Bien, pero si algo pasa, me lo dirás, ¿verdad? Somos familia, debemos apoyarnos mutuamente. Cipriano la miró con una mirada larga. Por supuesto, querida, definitivamente te lo diré. El martes Esperanza recibió una llamada de Silvestre. Tenemos cambios en el comportamiento del objeto, dijo el detective cautelosamente. Su marido se ha vuelto más cuidadoso. Cambia rutas, verifica si lo siguen, posiblemente sospecha algo. Eso es bueno, respondió Esperanza con calma. Significa que está nervioso. Continúe la vigilancia, pero sea más cuidadoso. Hay otra noticia. La joven, Aileen, ayer fue a verlo a la clínica. Se escuchaban gritos. Luego salió corriendo llorando. Interesante. Entonces nuestros esfuerzos no fueron en vano. El miércoles por la noche, Esperanza decidió verificar qué tanto había cambiado el comportamiento del marido. Se subió al coche y fue a la casa en San Isidro, donde se encontraban los amantes. Estacionándose a distancia segura, comenzó a esperar. Cerca de las 8 de la noche apareció Cipriano. Miró varias veces antes de entrar al portal. Aileen llegó media hora después, y hasta desde lejos se veía que la joven estaba alterada. Esperanza subió a su apartamento alquilado y escuchó en la puerta. La insonorización resultó no ser tan buena como calculó el constructor. Las voces se escuchaban bastante claramente. «Ya no puedo más», lloraba Aileen entre lágrimas. «Prometiste que todo se resolvería rápido, y ya pasó un mes». «Aileen, cálmate. No todo es tan simple como parece». La voz de Cipriano sonaba irritada. «¿Y qué tiene de complicado? Tú mismo decías que su matrimonio es una formalidad». «Lo decía, pero ahora no es el mejor momento para cambios. Tengo problemas con el negocio. Hacienda está husmeando algo». «¿Y qué me importan tus problemas?», gritaba la joven. «Vamos a tener un hijo». Más bajo, los vecinos escucharán. «Me importan un bledo los vecinos. Cipriano, quiero saber cuándo finalmente te divorciarás». Larga pausa. «Aileen, tal vez deberíamos esperar con el hijo. Ahora no es el momento más adecuado». «¿Qué quieres decir?» «Bueno, hay formas. Posponerlo para después». Esperanza escuchó el sonido de una bofetada. El silencio shocked colgó en el aire. «¿Me estás proponiendo que aborte?» La voz de Aileen temblaba de furia. «Te propongo ser razonable. Piénsalo tú misma. ¿Qué futuro puedo ofrecerte ahora? Me prometiste ese futuro. Dijiste que me amabas. Te amo, pero... Ningún pero.
O te divorcias, o yo misma iré con tu esposa y le contaré todo. Ya fuiste con ella. ¿Y qué? Entonces le contaré a todos, a tus colegas, pacientes, a toda la ciudad. Aileen, no hagas tonterías. Esperanza escuchó el portazo y pasos rápidos en la escalera. Unos minutos después, Cipriano también dejó el apartamento. Se quedó parada junto a la puerta, analizando lo escuchado. La relación de los amantes se resquebrajaba por las costuras. Cipriano claramente no planeaba casarse con Aileen, y la joven comenzaba a entenderlo. Un poco más, pensó Esperanza, y ellos mismos lo destruirán todo. El jueves sucedió lo que esperaba. Cipriano recibió notificación de auditoría fiscal. Regresó a casa pálido y desconcertado. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza, fingiendo preocupación. Hacienda programó una auditoría a la clínica. Dicen que recibieron una señal sobre operaciones dudosas. Pero eso es absurdo. Tienes todos los documentos en orden. Yo también lo pensaba. Cipriano se sentó a la mesa y se agarró la cabeza. Pero ahora no sé. Pueden encontrar violaciones hasta donde no las hay. Tal vez deberías contactar a un abogado. Ya lo hice. Dice que el asunto es serio. Pueden congelar las cuentas, confiscar documentos. Esperanza se acercó a él y puso la mano en su hombro. Cipriano, pase lo que pase, lo superaremos. Juntos. Él levantó los ojos hacia ella, y en ellos vio gratitud mezclada con miedo. Gracias, Esperanza. Eres la mejor. Si supieras, pensó ella, continuando acariciando su hombro. El viernes por la noche, Aileen llamó a Cipriano. Esperanza vio cómo miraba nerviosamente la pantalla antes de contestar. Sí, Aileen. No puedo ahora. Tengo problemas. Sí, serios. No ahora, por favor. La conversación fue corta, pero Esperanza entendió. Las relaciones finalmente se derrumbaban. Aileen exigía atención y decisiones, y Cipriano estaba demasiado asustado por la auditoría fiscal para pensar en la amante. ¿Quién llamó?, preguntó Esperanza inocentemente. La enfermera del quirófano. Preguntaba sobre el horario para la próxima semana. Cipriano ni siquiera la miró al decir esta mentira. Entiendo. ¿Y por qué estás tan nervioso por la auditoría? Si todo es honesto. ¿Sabes, Esperanza? Cipriano de repente la miró atentamente. A veces me parece que alguien específicamente quiere hacerme daño, como si todos estos problemas no fueran casualidad. Esperanza sintió cómo se aceleraba el pulso. ¿Acaso empezaba a sospechar algo? ¿Qué quieres decir? No sé, solo una sensación extraña de que me vigilan, que alguien recopila información. Cipriano, simplemente estás cansado y nervioso. Cuando una persona está bajo estrés, ve conspiraciones por todas partes. Tal vez tengas razón. Se frotó la frente con gesto cansado. Tal vez realmente me estoy volviendo loco. Al quedarse dormida esa noche, Esperanza sentía satisfacción. La trampa lenta pero seguramente se cerraba. Cipriano había caído en la trampa de su propia codicia y mentiras. La auditoría fiscal, la ruptura con la amante, las sospechas sobre el seguimiento. Todo esto funcionaba para ella, y ella esperaba pacientemente el momento en que podría asestar el golpe decisivo. Quedaba muy poco, y el juego terminaría según sus reglas. El sábado por la mañana sonó una llamada inesperada de Cipriano. Toda la noche del viernes, Esperanza no durmió, esperando el desarrollo de los acontecimientos. Y la llamada no fue una sorpresa. Durante el fin de semana algo cambió cardinalmente en su comportamiento. Tal vez la auditoría fiscal, la ruptura con Aileen y las sospechas sobre el seguimiento finalmente lo quebrantaron. Esperanza, necesitamos hablar. La voz del marido sonaba cansada y decidida al mismo tiempo. Hablar en serio. ¿Sobre qué? No por teléfono. Encontrémonos en casa esta noche. Es importante. Esperanza sintió cómo se aceleraba el pulso. ¿Acaso Cipriano decidió ser sincero? ¿O por el contrario sospechaba algo? Bien, estaré en casa a las 7. Todo el día pensó en la conversación que vendría. La auditoría fiscal iba a toda marcha. Las relaciones con Aileen se habían deteriorado definitivamente, y el detective informó que Cipriano se había vuelto paranoicamente cauteloso. Tal vez finalmente decidió rendirse. La casa la recibió con una atmósfera inusual. Cipriano había puesto la mesa, abierto vino caro, encendido velas.
Lucía agotado, pero de alguna manera iluminado, como si hubiera tomado una decisión difícil. En las últimas semanas había envejecido mucho. Aparecieron nuevas arrugas, canas, pesadas bolsas bajo los ojos. Siéntate, dijo suavemente. Realmente necesitamos hablar. Esperanza se sentó frente a él, estudiando el rostro del marido. El miedo a las consecuencias y la comprensión de la situación sin salida se leían en cada rasgo. Esperanza, quiero pedirte perdón, comenzó Cipriano, con arrepentimiento sin levantar los ojos. Por todo, por la mentira, por la traición, por haberte fallado como marido. Aquí está, pensó Esperanza, pero mantuvo el rostro imperturbable. ¿De qué hablas? No finjas, sé que sabes. Cipriano finalmente la miró. Sobre Aileen, sobre nuestros encuentros o sobre todo. ¿De dónde viene tal certeza? Ella me contó sobre sus encuentros, sobre que hablaste con ella. Esperanza, perdóname. Entiendo que actué como el último canalla. Esperanza guardó silencio disfrutando el momento. Cipriano continuó. ¿Sabes qué es lo más terrible? Casi perdí lo más valioso que tengo, a ti, nuestra familia. ¿Para qué? Por una tonta aventura con una chiquilla que solo ve en mí una billetera. ¿Y qué hay del hijo?, preguntó Esperanza en voz baja. Cipriano se estremeció. ¿Qué hijo? Te dijo sobre un hijo. Esperanza, eso es mentira. No hay ningún embarazo. Simplemente quería obligarme a divorciarme. Esperanza sintió como todo se revolvía por dentro. ¿Entonces Aileen mintió sobre el embarazo? ¿O Cipriano miente ahora? ¿Cómo lo sabes? Porque la obligué a hacerse una prueba en presencia de un médico. Resultado negativo. Todo este tiempo me engañó. La voz de Cipriano temblaba de rabia. ¿Entiendes? Casi destruí nuestra familia por una chiquilla mentirosa. ¿Y ahora qué? Ahora te pido una segunda oportunidad, dijo suplicante. Olvidemos este error y empecemos de nuevo. Vayamos de vacaciones. Pensemos en hijos, en nuestro futuro. Esperanza miraba a su marido y sentía un extraño vacío. Hace un mes estas palabras la habrían hecho feliz. Ahora parecían tardías y poco sinceras. ¿Y qué hay de tus planes de vender la clínica?, preguntó con calma. Cipriano palideció. ¿Cómo? ¿Quién te lo dijo? No importa. Lo importante es que planeabas desaparecer con el dinero, dejándome sin nada. ¿No? Es decir, sí, pensé en la venta, pero no para engañarte. Simplemente quería empezar una nueva vida en algún lugar lejos de todos estos problemas. ¿Con Aileen? Sí, no sé. Esperanza estaba en tal pánico que no entendía lo que hacía. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Tras el vidrio parpadeaban las luces de la ciudad nocturna, y en su luz de repente vio claramente su futuro. No incluía a Cipriano. ¿Sabes lo que entendí durante estas semanas?, dijo sin volverse. Que nuestro matrimonio hace tiempo está muerto. Simplemente no queríamos admitirlo. Eso no es cierto, podemos arreglarlo todo. No, Cipriano. No se puede arreglar lo que desde el principio estaba mal. No me engañaste porque encontraste el amor de tu vida. Engañaste porque te aburriste. Y el aburrimiento no es una enfermedad que se pueda curar. Esperanza, por favor. Pediré el divorcio, dijo simplemente. El lunes mismo. El lunes Esperanza se reunió con Efraín en su oficina. El abogado lucía satisfecho. La auditoría fiscal dio resultados, informó. Encontraron violaciones por una suma de unos $4 millones. Cipriano enfrenta una multa seria y posiblemente un caso criminal. ¿Qué significa eso para el divorcio? Que la división de bienes será a tu favor. El tribunal tomará en cuenta los intentos de ocultar activos y las maquinaciones financieras. Y las cuentas offshore también las encontrarán. Tenemos todos los documentos. Cipriano obtendrá lo que merece. Esperanza sintió. La justicia triunfaría, pero por alguna razón esto no traía la satisfacción esperada. Efraín, ¿y qué hay con ese apartamento que alquilé? Puedes rescindir el contrato. Ya no lo necesitas. No quiero. Que se quede. Me gusta la idea de tener un lugar acogedor en el centro de la ciudad. Efraín la miró atentamente. Esperanza, ¿cómo estás? ¿Te mantienes? Sabes, es extraño, pero me siento mejor que en los últimos años.
como si me hubiera quitado una carga enorme de los hombros. Es natural, te estás liberando de una relación tóxica. Posiblemente. O tal vez simplemente descubrí en mí capacidades que no sospechaba. El martes, Esperanza recibió una llamada de Aileen. La joven lloraba en el teléfono entre lágrimas. Doctora Esperanza, ¿podemos vernos? Necesito hablar con alguien que entienda. Se encontraron en el mismo café donde una vez Esperanza planeaba su venganza. Aileen lucía adelgazada, pálida, con ojos enrojecidos por las lágrimas. Me dejó, dijo la joven sin preámbulos. Cipriano dijo que soy mentirosa y aventurera y que no quiere verme más. ¿Y qué hay del amor?, preguntó Esperanza. ¿Qué amor?, rió amargamente Aileen. Solo le interesaba una cosa, y cuando empezaron los problemas, huyó primero. ¿Y ahora qué? No sé. Perdí el trabajo, no hay dinero, los padres no hablan. Aileen sollozó. Doctora Esperanza, ¿por qué no me dijo la verdad entonces? ¿Que él solo está jugando conmigo? Esperanza guardó silencio largo rato, mirando a la joven infeliz. ¿Por qué no me habrías creído? Necesitabas convencerte de todo tú misma. Sí, probablemente. ¿Y usted lo perdonará? Number nos, estamos divorciando. Aileen levantó los ojos sorprendida. Pero él regresó con usted. Entendió que estaba equivocado. Aileen entiende una cosa. Un hombre capaz de tal traición lo hará de nuevo a la primera oportunidad. El perdón no es debilidad, pero tampoco es estupidez. Y regresar con una persona que no te valora es precisamente estupidez. Entonces, ¿ambas nos quedamos sin nada? No. Esperanza sonrió. Ambas obtuvimos una lección. Cara, pero valiosa. El miércoles por la mañana, Cipriano dejó la casa con 2 maletas. Casi no hablaron durante estos días. Todo se resolvía a través de abogados. Esperanza, dijo en la puerta. Todavía espero que cambies de opinión. No esperes, esta es una decisión definitiva. ¿Y qué harás después? Vivir. Vivir plenamente, no existir en la ilusión de felicidad familiar. Después de su partida, Esperanza se sentó en el sillón junto a la ventana con una taza de café. La casa parecía diferente, más grande, más luminosa, llena de posibilidades. Por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente libre. Sonó el teléfono. Efraín. Esperanza, ¿no quieres cenar hoy? ¿Celebrar la nueva vida? Sabes, sí quiero, pero no celebrar. Solo cenar con un amigo. De acuerdo. ¿Nos vemos a las 7? A las 7. Esperanza colgó y miró su reflejo en la pantalla oscura. La mujer que la miraba desde ahí había cambiado. En sus ojos había aparecido fuerza, confianza, conocimiento de su propio valor. Afuera se ponía el sol, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Terminaba un día y una vida, pero comenzaba otro día y otra vida, la que ella misma elegiría y crearía. Esperanza terminó el café y fue a prepararse para la cena con alivio. Tenía la sensación de que lo más interesante apenas comenzaba. ¿Qué piensan? ¿Se precipitó Esperanza? Tal vez debería haber aceptado el arrepentimiento del marido y simplemente seguir viviendo tranquilamente. ¿O hizo lo correcto? Esperamos su opinión en los comentarios. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.